Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva cápsula de la Pandilla Violeta. Yo soy Daniela Hermosillo y en esta ocasión, como continuación del episodio del podcast que tuvimos con nuestras compañeras y amigas Sin y Andy de Taller de Apapachos, pues traemos el proceso de aceptación de haber vivido violencia sexual. Desafortunadamente, muchas de nosotras nos hemos visto envueltas en situaciones desagradables en las que abusan de nosotras y en este caso pues vamos a hablar específicamente del abuso sexual. Esperamos que les sirva y si ustedes han tenido la suerte de no haberlo padecido, pues seguramente alguien que conoce sí. Entonces creo que es información muy valiosa que vale la pena compartir. También es importante dar la definición de violencia sexual. Son todas aquellas acciones que nos obligan a hacer algún acto o tomar ciertas conductas o actividades sexuales forzadas que podemos llegar a realizar por intimidación, por coacción, por una relación de poder, por chantaje, amenaza, por lo que la experiencia del abuso sexual puede ser muy distinto en cada una de las personas. Influye mucho la relación que se tenga con el agresor. Además de que la cultura de la denuncia está muy recriminada, por lo que generalmente se culpa a la víctima, se revictimiza o la víctima siempre está pensando que fue su culpa. Pueden existir consecuencias físicas y psicológicas, pero estas últimas van a depender y tienen un impacto potencial en la frecuencia de estos abusos, en la severidad y en el tipo de vínculo que tenía con el agresor. No es el mismo trauma ni el mismo proceso que se debe llevar cuando tu papá o tu hermano o tu abuelo abusaba de ti sexualmente en el seno familiar cuando tú eras niña o adolescente, a que un desconocido en una fiesta o incluso tu novio de mucho tiempo. Entonces va a depender y se va a ver reflejado en la severidad de dependiendo estos tres factores. Bueno, y comenzaremos hablando un poquito sobre el proceso de aceptación de la víctima. Primero es importante mencionar que aceptarlo no significa resignarse. Aceptar se refiere a afrontar lo que nos sucedió y entender que no podemos hacer nada al respecto, que no podemos cambiar lo que sucedió. Después de este duro y largo proceso de aceptación, viene la sanación. Sin embargo, este proceso de sanación es muy complicado, ya que en la mayoría de los casos ni siquiera estamos enteradas de que sufrimos algún tipo de violencia. Por lo tanto, escuchar a otras personas hablar sobre estos temas nos ayuda a reconocer qué fue lo que nos sucedió y que no fue nuestra culpa. Por lo que es tan importante encontrar esta cultura de la denuncia, porque a veces ni siquiera estamos enteradas de que sufrimos violencia. El proceso de aceptación puede tardar horas, días, meses o años. Y esto tiene que ver por una infinidad de factores, pero uno de ellos es aceptar que hemos sido víctimas de violencia sexual, porque muchas veces es así como de, no, pues es mi novio, entonces pues no me violó porque como que ya consensuamos, o no entendemos como niñas que lo que nos están haciendo es violencia sexual, que lo que está haciendo algún familiar, algún amigo de la familia es violencia sexual. Otro, porque tenemos miedo a que nos vayan a juzgar, porque siempre se nos cuestiona, siempre. Y no solo se nos cuestiona, sino se nos culpabiliza. No, pero seguramente tú eres una ofrecida. Desde niña ya se veía que estabas bien vividita, no te quejabas. Pues ya pasaron algunos años, así que seguramente lo único que quieres es atención. Es una persona famosa, entonces seguro tú solamente quieres colgarte de su fama. Este tipo de juicios que se ejercen contra nosotras, porque aparte nunca es hacia nuestros agresores, hace que dudemos en contar o no nuestra historia de violencia. Estamos con alguien en quien confiamos, como nuestros amigos, amigas, nuestras mamás, nuestros papás, y escuchamos cómo juzgan a las personas que hacen este tipo de acciones como denunciar, con los pretextos que acabamos de decir. ¿Cómo vas a tener tú la confianza de contar tu historia si están juzgando a mujeres que contaron pues historias similares de abuso? Y también esta normalización que igual están platicando, ay, no fue para tanto, ay, no sé para qué se queja, ay, ya pasaron muchos años, como para qué sacarlo a la luz. De verdad, muchas veces no sabemos cuánto daño pueden hacer nuestras palabras. La verdad es que mal encausadas hacen mucho.
Bueno, ¿cuál es otra manera de aceptar lo que nos pasó? Platicando con alguien. Cuando ves en YouTube que a una chava le pasó lo mismo y que no está bien, cuando estás hablando con tus amigas y ves que le pasó a una de ellas o a una conocida o lo que sea y dicen que no está bien, que es violencia, ahí tú vives ese segundo momento del trauma, que es darte cuenta que fue un abuso y tratar de aceptarlo. Y eso cuesta mucho trabajo. Digerirlo, te pones en plan de víctima y no de víctima de tirarte al drama, sino sabes que te hicieron algo que te daña, que te hace sentir mal, que te dolió, que te lastimó, y aceptar eso es muy difícil. No es como que te despiertes y ay, ya fui víctima de violencia sexual, no, porque con eso pues vienen otras connotaciones y conlleva más cosas que nos afectan, y no nos afectan solamente internamente, sino en nuestro círculo social. Debemos comprender que cada proceso es diferente y que cada persona lo enfrenta desde una perspectiva distinta, ya que a pesar de que estamos permeados por nuestra propia historia, también influye mucho la historia de los demás. Cada persona lo lleva de manera distinta, lo expresa de forma distinta y lo lleva acorde a su tiempo. Sin embargo, después de este amargo proceso, lo único que nos queda hacer para poder apoyar a las víctimas es empatizar, ¿no? Escucharlas, no juzgarlas, no decirles por qué te tardaste tanto en hablar, porque cada quien lleva su proceso de aceptación a su tiempo. No presionarlas, no obligarlas a que denuncien si no quieren o afrontar a su agresor si no quieren. Y lo único que nos queda hacer es esperar a que la víctima esté lista y, si ella lo desea, brindarle toda la información y las herramientas necesarias para poder continuar su proceso como ella lo desee, ya sea con una denuncia formal, con terapia o como ella crea que sea el camino adecuado para la sanación. Pero la terapia es un lujo, entonces tipos de eventos de esta magnitud considero que es imperativo que se busque apoyo psicológico. Hay instituciones que lo brindan de manera gratuita, se pueden contactar con nosotras, pero no están solas y no deben sentirse solas y no deben pasar este proceso solas. En verdad, aquí estamos y les creemos y aquí vamos a estar. Finalmente, solo nos queda decirles que nosotras no somos expertas, que no somos psicólogas, pero que vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para canalizarlas con algún experto que pueda ayudarlas. Y que esta cultura de decir yo sí te creo, sí importa. Y esta cultura de hacer pública tu denuncia sí importa. Porque animas a más personas a entender que lo que les sucedió no fue su culpa. Animas a más personas a entender que tienen el derecho a justicia, que tienen el derecho a ser escuchadas, que tienen el derecho a tomar terapia, que tienen el derecho a sanar. Por lo tanto, es tan importante no simplemente dejarlo pasar. Y pues les invitamos a que escuchen nuestro último podcast, ¿Qué pasa después de la violencia sexual?, donde con nuestras amigas de Taller de Papachos nos cuentan un poquito sobre la perspectiva psicológica de lo que sucede sobre la víctima, y tal vez podamos entender cuál es el proceso que debe de llevar sin criticarlo y para poder abrazarlo y entenderlo en vez de juzgarlo. Les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, ya que siempre vamos a seguir la conversación y vamos a generar más contenido sobre este tipo de temas, que estamos aquí para escucharlas. Así que gracias por otro miércoles violeta.